Iniciando. Ok, ahí estamos. ¿Se escucha bien? Ujú. Bien. Bueno, ya para partir puntual este webinar, vamos a dar inicio. Muy buenos días desde Chile y buenas tardes a quienes nos acompañan desde España. Les damos la más cordial bienvenida al webinar La taxonomía de Chile y en Europa. Este evento es organizado en conjunto por Gómez Acevedo, Forbis Masters y Cariola Díez Pérez Cotapo, tres firmas comprometidas con la sostenibilidad y el impacto empresarial. Como todos saben, el objetivo de hoy es conversar sobre qué se puede esperar de la implementación del sistema de clasificación de actividades económicas sostenibles en Chile, también conocido como la taxonomía, y lo vamos a contrastar con la experiencia europea ya puesta en marcha, los avances y desafíos y oportunidades que ahí se han presentado. Vamos a primero partir con las presentaciones de los expositores y luego abriremos un espacio para responder a sus preguntas, que pueden ir dejando desde ya en la sección de preguntas y respuestas que está disponible en este webinar. Hoy nos acompaña un plantel de lujo. Verónica Cuadra, asociada senior de Energía, Medio Ambiente y Regulatorio en Cariola Díez Pérez Cotapo, Chile, quien nos dará un panorama general sobre la taxonomía y las actividades económicas que involucra. Asimismo nos acompaña Elena Villena, asociada senior de Público y Sectores Regulados en Gómez Acevedo desde España, quien nos dará una mirada a la ya implementada taxonomía en Europa. Luego nos acompaña Maximiliano León, gerente de sostenibilidad y ESG en Forbis Mazars, que nos dará una mirada práctica de la ya implementada taxonomía en Chile. Y quien les habla, Teresita Melero, asociada senior de corporativo y miembro del equipo de ESG de Cariola Díez Pérez Cotapo. Muchas gracias por su asistencia, ya veo que somos varios, así que Vero, te dejo la palabra. Muchas gracias, Teresita, y muy buenos días a los que están en Chile, buenas tardes a los que están desde España. No sé si se ve bien la presentación. Sí, se ve bien. Perfecto. Entonces vamos a partir con una mirada general de lo que es la taxonomía en Chile, que fue, como muchos de ustedes saben, publicada en mayo de este año, por lo cual es algo relativamente nuevo. Partamos primero por entender qué es lo que es la taxonomía, o llamada T+ en Chile. Es básicamente un sistema de clasificación, ¿ya? Que busca categorizar distintas actividades económicas a partir de ciertos criterios para determinar si es que se lleva a cabo de una manera sostenible o no, desde la perspectiva medioambiental. Luego, esto tenemos que comprender lo que surge dentro de un contexto en el cual es necesario aumentar o incrementar las actividades que tienen que ver con inversiones climáticas, básicamente para alcanzar los objetivos fijados a nivel internacional de desarrollo sostenible, a la vez que dar señales claras en el mercado de qué es lo que se entiende por realmente verde. ¿Cuál es el objetivo? Como mencionaba, tiene que ver con la certidumbre, ¿cierto? El criterio de dar certidumbre en el mercado, ser transparente, establecer criterios objetivos y la comparabilidad respecto de otras taxonomías que existen a nivel comparado, como las que va a abordar Elena en su presentación, sobre lo que se entiende como medioambientalmente sostenible. Y de esa forma, a la vez, facilitar una transición hacia una economía más sostenible, focalizando las inversiones hacia aquellas que son calificadas como medioambientalmente sostenibles. Esto también surge como una respuesta a la falta de estandarización que existe en el mercado chileno respecto de esta materia y además frente al riesgo permanente de greenwashing que se aborda desde, como sabemos, un proyecto de ley que está todavía en discusión en el segundo trámite en el Senado todavía, pero que en el fondo busca la protección de los consumidores. Que no es la taxonomía, lo cual es muy importante entender. Esto no es una norma jurídica, por lo tanto, no establece obligaciones, requisitos o condiciones adicionales o distintos a los que se establecen ya en la ley y en sus reglamentos.
tampoco es una especie de certificación específica, diferente del caso, por ejemplo, de las certificaciones que existen en materia de energía renovable o en la industria forestal, que ya llevan varios años de implementación. Es distinto, por tanto, de las normas que ya existen en materia de ESG, como por ejemplo las normas de la CMF o de la Superintendencia de Pensiones. En definitiva, es un marco de referencia que pueden utilizar los distintos actores del mercado, tanto públicos como privados, para identificar los riesgos, su gestión, identificar oportunidades de inversión, focalizar el uso de recursos públicos, atracción de financiamiento, entre otras. Vamos específicamente a cuáles son las actividades económicas que son elegibles y que están consideradas dentro de la taxonomía. Se hizo un ejercicio por parte del Ministerio de Hacienda de identificar específicamente cuáles serían estas actividades. Finalmente se llegó a un total de 9 sectores de distintas actividades que son analizadas según una serie de criterios que se llaman criterios técnicos de selección para evaluar si son medioambientalmente sostenibles. Y la forma de hacerlo es establecer ciertos requisitos y condiciones a través de estos criterios para considerar si es que se cumplen o no ciertas reglas mínimas. Aquí vemos los 9 sectores regulados en la taxonomía, que en su conjunto agrupan un total de 127 actividades económicas elegibles, dentro de las cuales encontramos actividades en la minería, en la construcción, actividades inmobiliarias, por ejemplo, o industrias manufactureras que están incorporadas en la temas. ¿Cómo determinamos si una actividad económica elegible está alineada con la temas y es entonces medioambientalmente sostenible? Para ello tenemos que primero identificar cuáles son los objetivos medioambientales que se fijaron en la temas. Son 6 básicamente, como por ejemplo la mitigación del cambio climático, la adaptación al cambio climático, uso sostenible de recursos hídricos y marinos, transición hacia una economía circular, prevención y control de contaminación, y la conservación y restauración de ecosistemas y biodiversidad. Esto lo va a ver más en detalle Maximiliano en su presentación, pero básicamente para identificar si la actividad económica se considera medioambientalmente sostenible, tiene que cumplir 3 reglas mínimas que tienen que ver con estos objetivos. La primera es que contribuya sustancialmente al cumplimiento o a uno, al menos uno, de estos objetivos. Lo segundo es no hacer daño significativo a ninguno de los otros objetivos. Y lo tercero es cumplir con ciertas salvaguardias mínimas sociales que tienen que ver con una gestión de gobernanza de la compañía o de la empresa para la prevención de riesgos principalmente focalizados desde el punto de vista de los derechos humanos y hacer su debida diligencia internamente para prevenir cualquier riesgo en esa materia. Veamos ahora en la práctica cómo se hace este ejercicio para identificar si la actividad de la empresa está considerada y luego si es que se alinea o no con los criterios de la temas y puede ser considerada como medioambientalmente sostenible. El primer paso, como vemos arriba, es determinar si está dentro de aquellos 9 sectores regulados y si es o no una de las actividades identificadas por la temas. Si es que está identificada, pasamos luego al segundo paso, que es identificar si cumple o no con la contribución sustancial de al menos uno de esos objetivos medioambientales. Como vemos, solo 2, que son los 2 primeros, están destacados en verde porque son los 2 únicos que en esta versión de la taxonomía están considerados y se establecen los criterios técnicos para poder evaluar si es que se hace cómo se puede hacer esa contribución sustancial, la mitigación del cambio climático y la adaptación al cambio climático. Los otros 4 criterios van a ser incorporados en las subsiguientes versiones de la taxonomía. Luego tenemos que ir al segundo paso, ver si cumple o no con el criterio de no hacer daño significativo a los otros objetivos medioambientales. Para este caso sí se incluyen los 6 y se establecen criterios para los 6. Y finalmente determinar si se cumple con las salvaguardias mínimas desde el punto de vista social. Si se cumplen todos esos requisitos, entonces sí podemos considerar que esa actividad económica se alinea con la temas y por lo tanto es medioambientalmente sostenible. Esto es para hacer una visión general y un repaso de la taxonomía chilena. Eso concluye por mi lado la presentación. Ahora le voy a dar el micrófono a Elena, que nos va a exponer
acerca de la taxonomía y su experiencia desde la Unión Europea, las implicancias y los desafíos que ha tenido desde esa perspectiva. Así que, Elena, por favor, adelante con tu presentación. Pues muchas gracias, Verónica. Muchas gracias también a Teresita por la invitación a participar en el webinar. Buenos días a todos los que estáis conectados desde Chile. Voy a compartir mi presentación, que como estaba comentando Teresita en un inicio, no sé si podéis verla, está centrada en cómo se ha implementado lo que sería la taxonomía en el contexto de finanzas verdes en la Unión Europea. Se ve bien, Elena, por si acaso. Perfecto, pues muchas gracias por la confirmación. Bueno, aquí hacía una introducción general sobre lo que implica el concepto sostenible en el marco de las finanzas, pero creo que esta parte ha sido ya abordada por Verónica de una manera bastante pormenorizada y realmente el concepto pues, es bastante internacional, con lo cual parte de la misma premisa en el contexto de la Unión Europea. Así que me gustaría hacer un matiz primero que bueno, yo estoy en Madrid, en España, pero realmente la taxonomía se implementa a nivel de la Unión Europea y por eso no estamos hablando de lo que serían las normas de la Unión y la regulación que se ha establecido a nivel de la Unión Europea, porque lo que es en taxonomía, como luego veremos, pues los criterios son comunes para los 27 Estados miembros. Esto ha sido una reglamentación que se ha adoptado a nivel de la Unión Europea, además lo ha hecho a través de reglamentos, que son actos que aplican directamente en los Estados miembros, y de ahí bueno, que la norma pues sea la misma en España, que en Francia, en Alemania y que en el resto de los Estados miembros. Como decía, el concepto de finanzas sostenibles es básicamente el mismo que ha explicado Verónica y que al final proviene de ideas y compromisos internacionales. En el caso concreto de la Unión Europea se ha puesto bastante el foco en este tema, se han hecho distintos estudios, aquí de hecho recogía en la presentación la conclusión del Banco Central Europeo en un estudio que llevó a cabo en el año 2022 sobre el hecho de que la mayoría de las entidades de crédito no dispone de un marco de pruebas de resistencia sobre el cambio climático ni incluye este riesgo en sus modelos de crédito, pero luego veremos cómo paulatinamente sí que se siguen incorporando los criterios de taxonomía en el contexto de la financiación privada, también pública, porque además este tipo de sujetos son obligados por la norma. En el contexto de las finanzas sostenibles de la Unión Europea, digamos que se ha ido trabajando sobre la base de ciertos problemas que se han ido identificando en la práctica y por eso también pensábamos que era interesante que contáramos la visión de cómo la taxonomía se ha ido implementando en la Unión Europea, ¿no? Para ver qué problemas ha dado aquí y bueno, y cómo se pretende paliar o mitigar esos problemas desde la taxonomía que se ha adoptado recientemente en Chile, que además, por lo que me consta, hace un estudio bastante detallado y una comparativa bastante detallada de distintas taxonomías adoptadas en distintas jurisdicciones, ¿no? En el caso de la Unión Europea, la Comisión Europea, bueno, pues en su momento identificó que el mercado no reflejaba adecuadamente los costes ambientales y sociales de las actividades no sostenibles. También había una falta de transparencia en qué se consideraba sostenible. En esto se pone el foco y de ahí también que al final de la presentación me refiera a un concepto que ahora está muy ligado a esto y muy en auge, que es el de greenwashing, porque realmente la taxonomía aparece en el contexto de la Unión porque había una dificultad clara para determinar qué era sostenible. Por un lado teníamos una obligación de implementar mejoras, de destinar financiación a esto, pero en la práctica se veía que, bueno, pues que los operadores privados no teníamos herramientas para determinar con claridad qué era o no sostenible. Y es en este contexto en el que surge la taxonomía, junto con también el régimen de divulgación de la información en materia de sostenibilidad que aplica a las entidades financieras y luego además todo un compendio de normas centrado en obligaciones de comunicación en materia de sostenibilidad. Como digo, en el año 2019 se adopta en el marco de la Unión Europea el reglamento que aparece en pantalla
que aplica a la divulgación de la información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. Cuando se adopta este reglamento, el principal objetivo era limitar el blanqueo ecológico que se había detectado que se estaba dando en la comercialización de productos financieros que decían ser respetuosos con el clima o sostenibles, cuando en realidad cuando se intentaba o se trataba de hacer una métrica de la sostenibilidad de estos productos financieros, pues bueno, se llegaba a la conclusión de que no eran tan sostenibles o que no había un respaldo real respecto de las afirmaciones que se estaba haciendo. El problema se da en que este reglamento sí que exigía, bueno, pues estas obligaciones, establecía criterios, conceptos como el riesgo de sostenibilidad o los factores de sostenibilidad, pero no había ni una definición de sostenibilidad, o sea, no se sabía qué se consideraba sostenible, con lo cual de ahí esa indefinición, esa incertidumbre que se dio y, por tanto, la aparición de la taxonomía. La taxonomía de la Unión, como decía, se regula a través de un reglamento que aplica en los 27 Estados miembros y que en cuanto a lo que significa es muy parecido a lo que ya ha empezado a apuntar Verónica y luego completará Maximiliano, que se ha establecido en Chile. Bueno, la taxonomía inicialmente aplica a agentes que participen en mercados financieros y empresas sujetas a la obligación de presentar estados no financieros, que son pues, grandes compañías que cumplen el criterio de gran empresa en el contexto de la Unión, pero es cierto que cada vez se empieza a aplicar, bueno, pues, por ejemplo, también a la obtención de ayudas públicas o subvenciones y en otros ámbitos, con lo cual vemos como la taxonomía, digamos, que va ampliando sus tentáculos y aplicando a otras cuestiones no tan relacionadas con la financiación privada. Se establecen 4 elementos estructurales que son, bueno, pues el cumplimiento de una serie de objetivos medioambientales, el cumplimiento del principio de no causar un perjuicio significativo, las garantías mínimas y los criterios técnicos de selección. Ahora vamos a hacer un repaso rápido por qué significa cada uno de estos 4 elementos para luego, bueno, pues, poder comparar con lo que se ha establecido en Chile recientemente para también ver el ejemplo comparado de cómo se está cumpliendo aquí. En lo que serían los objetivos medioambientales de la taxonomía en la Unión Europea, lo que viene a exigir la norma es que se cumpla al menos uno de los 6 objetivos que están proyectados en pantalla, que abarcan desde la mitigación al cambio climático, a la transición hacia una economía circular y la prevención y el control de la contaminación. O sea, la idea principal de estos 6 objetivos es básicamente pues, aumentar la lucha contra el cambio climático, disminuir el uso de combustibles fósiles y fomentar la economía circular, que a efectos prácticos es tratar de fomentar que se gestionen residuos, que se traten residuos para generar nuevos productos. Como digo, hay que acreditar pues, cumplir al menos uno de estos objetivos y luego, además, no perjudicar en sí a ninguno de los otros 5 objetivos. O sea, digamos que hay que acreditar el cumplimiento de uno y por lo menos no dañar o perjudicar el cumplimiento de los otros 5 objetivos, que es lo que se conoce como el principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente. Las garantías mínimas van referidas al cumplimiento de ciertos estándares más bien sociales, como pueden ser las líneas directrices de la OCDE y, bueno, y otras políticas de derechos humanos. Y luego, finalmente, lo que serían los criterios técnicos de selección, aquí viene a implementarse lo que avanzaba Verónica respecto al hecho de que, bueno, pues hay unas ciertas actividades que son elegibles. En el ámbito de la Unión Europea, bueno, pues se han establecido por bloques, como por ejemplo la energía, y ahí quedan encuadradas actividades como serían la generación o el almacenamiento de energía, también actividades de la industria manufacturera vinculadas con la generación de productos, bueno, pues con unas bajas emisiones en CO2, en carbono, la gestión de residuos de una manera sostenible o también, bueno, pues ciertas actividades vinculadas a la agricultura ecológica. ¿Cómo funciona esto en la práctica? Pues básicamente, pues si somos una de las actividades elegibles, por ejemplo, el almacenamiento de energía, pues esa actividad tiene que justificar el cumplimiento de uno de los objetivos medioambientales, o sea, de alguna manera como suponer una ventaja para el cumplimiento de uno de esos objetivos medioambientales, pues podría ser, por ejemplo, la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. Luego, al mismo tiempo, tiene que justificar que no perjudica ninguno de los otros 5 objetivos que hemos visto y que está alineada básicamente con las directrices de derechos humanos de la OCDE. Y una vez pues, que se ha justificado el cumplimiento de
esos 4 elementos estructurales, podríamos decir que la actividad está alineada con la taxonomía. En puridad esto va a requerir de un análisis técnico que luego seguro que también Maximiliano aborda, porque se ha establecido de una manera similar en la Unión, pues para poder determinar si la actividad está o no, como digo, alineada con la taxonomía. Aquí en la Unión Europea, bueno, pues hubo algún problema de implementación práctico, pues por ejemplo, inicialmente cuando se fue a implementar lo que era la exigencia del principio de NSH, del principio de no causar un perjuicio significativo al medio ambiente, esto se vinculaba con la idea de que la actividad no pudiera tener emisiones de gases de efecto invernadero de aquí a una fecha determinada, se solía incluir 2026, que claro, eso pues dejaba a la industria manufacturera fuera de la taxonomía de manera total, porque aquí una gran parte de la industria manufacturera pues utiliza hornos, por ejemplo la siderúrgica o las fundiciones utilizan ciertos hornos que a día de hoy necesitan de gas natural y otros combustibles fósiles porque no hay opciones técnicas disponibles como para poder utilizar otro tipo de combustible que no tenga las emisiones de CO2, con lo cual aquello dio lugar a muchísimos problemas de implementación práctica y hubo que rectificar en ese punto. También, por ejemplo, otra cuestión que suscitó bastantes críticas y que luego además de hecho fue públicamente rectificada fue la no inclusión de la energía nuclear, en nuestro caso dentro de la taxonomía verde, y que también hubo que rectificar a posteriori porque, bueno, pues por un tema de necesidad también de abastecimiento energético dentro de la Unión, tuvo que quedar incluida. A día de hoy sí que se está implementando bastante, como decía. De hecho, según pues los últimos datos financieros disponibles, en 2023 ya más de 120.000 millones de euros pues, se convirtieron en financiación ligada a objetivos de sostenibilidad. Vemos como desde aquel informe de 2022 hasta el día de hoy, pues lo que es la banca y las entidades financieras sí que han comenzado a integrar este análisis de riesgos climáticos en la financiación privada que están otorgando, y además cada vez más estamos trabajando en proyectos de descarbonización, pues por ejemplo en la industria manufacturera la sustitución del gas natural pues por otros combustibles alternativos como podrían ser neumáticos fuera de uso, que están proporcionando el mismo ejemplo con un carbono bastante más bajo. Y bueno, luego simplemente un apunte, como decía, el hecho de que la taxonomía surja ligada a la necesidad de establecer criterios claros sobre lo que se considera medioambientalmente sostenible se vinculó también a la normativa de greenwashing y apareció como consecuencia también de la taxonomía pues una directiva que obliga a tener una certificación respaldo de cualquier afirmación medioambiental que se vierta, y de hecho se prohíben afirmaciones genéricas medioambientales como podría ser respetuoso con el medio ambiente o sostenible, así pues eso en términos generales sin individualizar a un producto concreto, y además exige la tenencia de lo que sería una certificación de respaldo. Entonces ahora yo creo que si Maximiliano nos puede contar cómo ve la implementación de estos criterios en Chile y si alguno de los problemas que he identificado yo cree que puede darse según lo que ha salido publicado ahora en mayo, pues perfecto, muchas gracias. Gracias, Elena. Ya voy a compartir nuevamente. Permiso. Déjame ver si... Sí. Ahí creo que se ve bien en pantalla completa. Sí, se ve bien. Ya. Yo en este momento no los veo, así que cualquier cosa, bueno, al final hay un espacio de preguntas. Bueno, gracias a Verónica y a Elena por un poco el contexto que nos dieron de dónde viene. Lo bueno es que hay harta información que ustedes ya presentaron, así que yo quizás la voy a pasar un poco más rápida y tratar de destacar quizás algunos elementos de cómo ha sido el proceso de construcción de la taxonomía acá en Chile. Y enfocarme también cuál podría ser como el impacto o el beneficio final que tendría este tipo de instrumento. Entonces, pasando un poco por lo que viene como el origen, de dónde viene este tipo de herramientas y por qué se generan. Existe hoy día en el mercado lo que nosotros conocemos como las finanzas sostenibles, distintos tipos de instrumentos de financiamiento, ¿ya?
Por un lado, y en este caso tenemos como dos grandes familias de instrumentos. Por un lado, productos financieros que ayudan a financiar proyectos o actividades específicas. Y aquí tenemos tanto instrumentos de bonos o préstamos, que pueden ser verdes o sociales, es decir, que tienen beneficios ambientales o algunos beneficios sociales. Y también existen otro tipo de instrumentos que no están pensados para financiar proyectos o actividades específicas, sino que se usan para necesidad de financiamiento general de empresas, pero que sí están asociados a KPIs o indicadores específicos de desempeño ambiental o social. Entonces, existen estas dos grandes familias que de hecho en el mercado chileno hace ya bastante tiempo que se utilizan comúnmente por parte de los actores del mercado financiero, de bancos principalmente, instituciones financieras que invierten en este tipo de instrumentos y que ofrecen este tipo de productos a sus clientes. Y generalmente para evaluar y tener como un estándar de evaluación de este tipo de proyectos, de qué tipo de clientes y qué tipo de actividades se puede financiar con este instrumento, se utilizan muchos de los estándares que aparecen aquí al lado de derecho, que son los estándares del International Capital Market Association, que son los principios de bonos verdes o principios de bonos sociales, y esto aplica tanto para bonos como préstamos, y también lo que son los Sustainability Link o vinculados a sostenibilidad, que son estos que yo hablaba sobre, se asocian a indicadores específicos de desempeño, ¿ya? Un poco aquí súper rápido porque ya lo he mencionado bastante. ¿Cuál es el rol de la taxonomía en este contexto de las finanzas sostenibles? Las taxonomías sirven como sistemas de clasificación, ¿ya? Donde se definen estos criterios técnicos que pueden determinar si es que la actividad es ambiental o socialmente sostenible, ¿ya? Y en el fondo sirven como un instrumento de regulación para medir el impacto de las actividades económicas y el cumplimiento de estos objetivos ambientales y sociales dentro de cada jurisdicción. Y como bien mencionaban, como el fin último, por así decirlo, es la movilización de capital hacia actividades y proyectos que sean sostenibles, diferenciando los tipos de instrumentos financieros y que ayudan, como bien decían, a aumentar la transparencia y evitar el greenwash. O sea, en el fondo, lo que hace es poner un lenguaje común de decir qué es lo que yo considero que es efectivamente verde o social, por así decirlo. Esto lo voy a pasar muy rápido porque ya lo mencionó con detalle Elena. Pero en el fondo, la primera regulación que existe como a nivel normativo en una jurisdicción es efectivamente la taxonomía de la Unión Europea, en el contexto del Reglamento sobre Divulgación de Información de Finanzas Sostenibles, que tiene justamente este objetivo de reorientar los flujos de capital con un enfoque de inversiones sostenibles, establecer la sostenibilidad como un componente de la gestión de riesgos y promover la inversión y la actividad económicas de largo plazo. Todo con esto como parte del Green New Deal que se aprueba en la Unión Europea. Y efectivamente, la taxonomía europea tiene estos elementos básicos que son la definición de los objetivos ambientales, que están aquí descritos, y las actividades o proyectos verdes que deben cumplir, como bien ya lo he dicho reiteradas veces, el principio de no daño significativo, es decir, a ninguno de los otros objetivos. Si yo digo que una actividad contribuye sustancialmente a uno de estos objetivos ambientales, tiene que además cumplir que no haga daño significativo a otro de los objetivos. Aquí yo generalmente para esta parte hago como una consulta abierta, pero como las preguntas van al final, les voy a dar un poco el ejemplo. Una actividad o un tipo de actividad que probablemente cumple con un objetivo ambiental, como lo puede ser la mitigación y adaptación del cambio climático, podría ser, por ejemplo, la generación de energía renovable a partir de energía hidroeléctrica, ¿ya? Grandes centrales hidroeléctricas. Pero ese tipo de actividad, al mismo tiempo, podría eventualmente generar un daño significativo, por ejemplo, en lo que es protección y restauración de la biodiversidad. Nosotros sabemos que grandes proyectos de hidroelectricidad pueden tener un impacto en la naturaleza importante. Por lo tanto, ese es un ejemplo de una actividad que tiene un beneficio, que cumple un objetivo ambiental, pero que debe cumplir ciertas características para asegurarse de no hacer daño a los otros objetivos, que en este caso es la protección de la biodiversidad. Y como bien mencionaba, además se tiene que cumplir con las salvaguardas mínimas, como los principios rectores de la ONU sobre empresa y derecho humano, y los criterios técnicos de selección, que en el fondo es el corazón de esta herramienta de la taxonomía, que es decir, cuáles son los distintos umbrales y especificaciones técnicas de la forma en que la actividad se tiene que desarrollar para que efectivamente cumpla con este objetivo de estar alineado a la taxonomía. ¿Cómo ha sido el desarrollo de la taxonomía en América Latina? Este mapa, este es el último actualizado que está público, digamos. Este generalmente lo actualizan y lo publica UNEP-FI, que es la iniciativa de Naciones Unidas de programa de medio ambiente, específicamente para el tema de finanzas sostenibles.
Las últimas que se desarrollaron en Latinoamérica son Panamá, Costa Rica y en el caso de nosotros, aquí por eso decía que el mapa está lo más actualizado disponible hoy día, pero hoy día nosotros ya contamos en Chile con una taxonomía, como explicaba Vero al principio, que se publicó en mayo de este año. Y la última que tampoco aparece actualizada acá también, y lo menciono porque lo voy a retomar después, es Australia, que también lanzó, de hecho la semana pasada, recién publicó oficialmente su taxonomía, que fue un proyecto que se desarrolló muy a la par de lo que nosotros hicimos en Chile. En el caso de lo que ha sido el desarrollo de las taxonomías en general en América Latina, este trabajo se ha desarrollado en conjunto con el BID, IFC, CAF y la Comisión Europea para desarrollar un marco común de las taxonomías de finanzas sostenibles. Es decir, establece una estructura básica mínima de cómo se deberían desarrollar las distintas taxonomías en las distintas jurisdicciones. ¿Por qué esto es importante? Algo que mencionó Vero al inicio. Porque uno de los objetivos también que tiene la taxonomía y el uso de estos instrumentos es que cumpla el principio de interoperabilidad, o sea, al menos en estructura. Y cuáles son como los objetivos globales que se establecen en la taxonomía, conversan de alguna manera con las distintas taxonomías que se han desarrollado en las distintas jurisdicciones. Obviamente hay distintos, en los criterios de selección, sobre todo quizás en los temas más técnicos, pueden haber algunas diferencias que se aplican sobre todo considerando la regulación local de cada país. Pero al menos en estructura y sobre todo para algunas tecnologías que son universalmente conocidas como que aportan a la mitigación del cambio climático, por ejemplo, se establecen estos criterios que son más bien comunes. O sea, el ejercicio de desarrollo de las taxonomías ha sido como bien colaborativo entre los distintos países. Y eso es algo que permite que para un inversionista internacional, por ejemplo, uno entienda si es que uno va a desarrollar un proyecto, ya sea en Europa o ahora en Chile, entiende más o menos cómo funciona el instrumento y podría tener menores barreras de entrada, por así decirlo, para desarrollar este tipo de inversiones siguiendo este marco que se ha desarrollado en el país. En el caso de la taxonomía de Chile, este trabajo se inicia en enero del 22. Se anunció, si mal no recuerdo, los primeros anuncios fueron en el 2019, pero se inicia en el 2022 el Comité Preparatorio para el Desarrollo de la Taxonomía Verde en Chile. Esto lo menciono también porque es relevante pensar que este instrumento, en el caso chileno, se comenzó a desarrollar en el gobierno anterior, en el gobierno de Sebastián Piñera II, y se continuó después en el gobierno actual con este proceso. Entonces, de alguna manera yo lo destaco como un ejemplo de una buena política pública, por así decirlo, que ha logrado permear como los cambios de gobierno, porque se ha entendido de alguna manera que estas herramientas tienen un objetivo mayor, que es cumplir con los objetivos y los compromisos ambientales y sobre todo climáticos que tiene el país. Como bien mencionaba, se presentó primero una estructura muy similar a lo que se presentó en ese momento respecto a la estructura general que se usó para el desarrollo de taxonomías en América Latina, en donde se establecen los sistemas de selección de las distintas actividades y los criterios de selección técnico. Y en este caso, para el caso de Chile, como bien decían, se establecen estos 9 sectores. Y aquí yo tengo destacada el caso de minas y canteras. Nosotros somos el primer país que publicamos una taxonomía que considera la actividad minera. ¿Por qué esto es relevante? Porque la actividad minera, como podemos imaginar, tiene efectivamente un impacto ambiental importante, ambiental y social, por cierto, pero tiene un impacto ambiental importante. Por lo tanto, es importante tener medidas de mitigación de cómo se desarrolla esta actividad, pero al mismo tiempo es una actividad que, uno, forma parte relevante de lo que son los ingresos y el PIB del país, o sea, es una de las principales actividades económicas del país. Y además, lo que quizás es más relevante a nivel global, la actividad minera es fundamental para lograr otros objetivos climáticos a nivel global porque hay minerales como el cobre y el litio que son fundamentales para el desarrollo de lo que es la electromovilidad, por ejemplo. Entonces, por eso era tan importante que existiera este tipo de instrumento y que considerara la actividad minera, porque es una actividad de transición o una actividad que habilita el desarrollo de otras tecnologías que permitan alcanzar esos objetivos ambientales. Finalmente, en mayo del 25, el Ministerio presenta esta taxonomía de actividades económicas medioambientalmente sostenibles, la TEMAS, que considera estos objetivos ambientales, que como pueden ver son muy similares a lo que habíamos visto en el caso de la Unión Europea y en general son los principales que se han desarrollado
en las taxonomías de otras jurisdicciones en Latinoamérica, mitigación y adaptación al cambio climático, el uso sostenible de recursos hídricos y marinos, transición a la economía circular, prevención de la contaminación y la conservación y restauración de los ecosistemas y biodiversidad. Para cada uno de los sectores elegibles se definieron estos criterios técnicos de selección, acorde a los compromisos ambientales y climáticos del Estado de Chile, así como la aplicación de la normativa local vigente, incluyendo el sistema de evaluación ambiental, la ley REP, entre otros. En ese sentido, quizás yo aquí lo que destacaría es que la taxonomía no viene, como bien decía Vero al inicio, no es una normativa, no es una exigencia, al menos en esta primera etapa de cómo se está pretendiendo establecer. Y incluso en la aplicación de la taxonomía ya considera gran parte de la legislación y normativa vigente actualmente. Entonces, no vendría a imponer una dificultad o desafío adicional, sino que más bien lo que hace quizás un poco es reordenar la normativa que hoy día existe y utiliza estos criterios que hoy día ya son conocidos por el mercado para poder desarrollar estas actividades y clasificarlas efectivamente como ambientalmente sostenibles. Bueno, y como mencionaba, considera además la contribución a los objetivos ambientales, el principio de daño significativo y la aplicación de las salvaguardas mínimas sociales. Entonces, esto lo paso rápido porque ya lo mencionaba bastante, pero así si ustedes lo quieren dejar como una imagen, efectivamente, para una actividad decir que está alineada con la taxonomía chilena, con la taxonomía verde, cumple al menos uno de los objetivos ambientales, o sea, contribuye de forma sustancial a algunos de estos objetivos, no hace daño significativo a ninguno de los otros objetivos, y al mismo tiempo cumple con los salvaguardas mínimos sociales, ¿cierto? ¿Cuáles son los beneficios de la temas? Esto lo saqué directamente del Ministerio de Hacienda, está ahí los links cuando yo les comparto la presentación, pues directamente tiene bastante información, la verdad, el proceso que ha desarrollado Hacienda, tanto la taxonomía como la estructura base que se presentó el año pasado, hay distintas infografías, entonces tiene bastante información. ¿Cómo ayuda al sector financiero? Y esto lo conecto un poco al principio, lo que hablaba respecto a los distintos instrumentos de financiamiento que existen. Por un lado, ayuda a la estandarización, proporciona un lenguaje común para evaluar la sostenibilidad, facilitando la coherencia. Abre nuevas oportunidades de inversión para nuevos productos financieros verdes, muchos de los cuales, como mencionaba, hoy día la banca y el sector financiero en general hoy día ya está utilizando instrumentos como los préstamos bonos verdes o préstamos vinculados a sostenibilidad. Y genera mayor confianza en el inversor, ya que aumenta la transparencia, ¿no? Lo que hablábamos que ayuda a reducir el greenwashing. Y en el caso del sector productivo, es decir, las empresas que van a buscar financiamiento bajo este marco, digamos, ayuda también a la claridad y a la orientación, define un marco para identificar cuáles de mis actividades son efectivamente consideradas sostenibles bajo este concepto de la taxonomía. Ayuda a mitigar la gestión de riesgos, aunque voy a hacer una pequeña salvedad en la lámina siguiente. Genera mayor acceso al financiamiento, por cierto, en la medida que el sector financiero desarrolla este tipo de productos para financiar este tipo de actividades o proyectos. Eso abre también mayores opciones de financiamiento para las empresas y genera, como sabemos, mayor transparencia en los reportes, al mejorar la calidad y comparabilidad de los informes. Y esta última lámina, que era lo que yo quería como centrarme un poco, adelantándome quizá alguna de las preguntas. Nosotros conocemos, como bien explicaba al principio Lavero, en Chile, en el caso de Chile, existen las normativas de reporte de sostenibilidad que están dadas por las normas de la CMF, en particular la NSG 461 y que fue recientemente modificada por la 519, que en el fondo establece que las empresas sobre un cierto umbral de activos totales que son fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero tienen que emitir anualmente sus informes y que se les pide una serie de indicadores, ¿cierto?, en temas ambientales, sociales y de gobernanza. Entonces, todo lo que es reporte para las empresas está más bien enfocado en lo que es la gestión de riesgos, es decir, identificar cuáles son los temas ambientales y sociales que, si no están bien gestionados, pueden tener un costo o un impacto financiero para la empresa. O sea, finalmente, lo que piden las normativas de reporte, que hoy día sí son obligación para ciertas empresas, es que identifiquen estos temas y que describan cómo la compañía, tanto desde la gobernanza como desde los modelos de negocio de las compañías, están gestionando estos riesgos. Mientras que el tema de las finanzas sostenibles, donde entraría herramientas como la taxonomía, tienen obviamente también una parte de gestión de riesgos, sobre todo si lo pensamos desde el punto de vista del principio de no daño significativo, es decir, como cuáles son las medidas que se toman para no afectar otros objetivos ambientales
y lo que son las salvaguardas mínimas sociales, también los procesos de debida diligencia, el uso de políticas para la protección de derechos humanos, por ejemplo, para el desarrollo de ciertas actividades. Entonces, tiene también esa parte de gestión de riesgo, pero sobre todo está enfocado en la generación de impacto. Es decir, una empresa que está desarrollando proyectos de energía renovable, el principal beneficio está entregando un beneficio adicional en este caso a la matriz energética del país, porque está evitando que existan mayores emisiones. Entonces, existe una complementariedad, por así decirlo, entre lo que es el reporte de indicadores para la gestión de riesgo y, por otro lado, el cumplimiento de ciertos criterios para el desarrollo de estas actividades que generan un impacto o un beneficio final. ¿Cuál es el gran desafío común de estos dos instrumentos o de estas como dos aristas? Es la calidad de los datos. Es importante que las empresas, y en ese sentido yo diría que la implementación de las normas de reporte de la CMF es un buen piso para eso. Ya venimos con al menos 3 ejercicios de reporte para las empresas más grandes que han tenido que implementar este tipo de memorias integradas siguiendo esta normativa. Ya han hecho un ejercicio importante de ir generando estos datos, de ordenarlos y de presentarlos de una forma que sea comparable con otros reportes. Y hoy día ese desafío se impone también para lo que es la presentación de información para efectivamente definir que una actividad se puede considerar no medioambientalmente sostenible. Entonces, ese yo diría que es el desafío común, en mejorar la calidad de los datos, en tener eventualmente, ojalá, una verificación externa de los datos. Hay muchos de los elementos que se presentan en la taxonomía donde se incorpora lo que son, por ejemplo, distintos sistemas de certificación que existen a nivel global y, por cierto, a nivel local. Entonces, la taxonomía, de nuevo, no inventa la rueda, no establece criterios, no establece como obligaciones adicionales, pero en el fondo sí te dice que yo para cumplir con ciertos criterios tengo que valerme de algún tipo de certificación o algún tipo de validación de un tercero independiente. Entonces, eso creo yo también que es un aporte que hace la taxonomía para ayudar a las empresas y al sector financiero a mejorar la calidad de los datos y así poder tomar mejores decisiones de inversión. Aquí yo les quería aprovechar de dejar un poco la información en este proceso de implementación que está haciendo hoy día el Ministerio de Hacienda con la taxonomía. Hoy día, por un lado, se está trabajando directamente con el sector financiero, con los bancos y distintas instituciones financieras, para ver cómo se puede implementar efectivamente la taxonomía, cómo ellos pueden utilizarla como un marco para el desarrollo o perfeccionamiento de sus productos financieros. Y al mismo tiempo se están desarrollando estos talleres de implementación para los distintos sectores. Entonces, yo aquí en la presentación se las comparto, está en la fecha para inscribirse. La verdad es que lo recomiendo bastante. Si de los que están aquí viendo en el webinar hay algún representante de alguna empresa que participe en alguna actividad, los invito a inscribirse y participar porque es un ejercicio bastante práctico donde explican bien cómo distintas actividades pueden o no cumplir con los requisitos establecidos en la temas. Y bueno, es una súper buena instancia para ir conociendo cómo se está implementando esta nueva herramienta a nivel local. Y eso es lo que tenía para presentar. Muchas gracias, Max. Y dejo el paso a preguntas. Gracias, Max, Vero y Elena, por sus presentaciones. Ahora vamos a abrir el espacio para responder a las preguntas que nos han ido dejando en la sección de preguntas y respuestas. Veo que hay mucha gente que ha participado, así que muy interesante. Max, creo que esta pregunta va para ti. Felipe Ahumada pregunta, ¿quién finalmente aplica la TEMAS? ¿Quién determina si una actividad económica es medioambientalmente sostenible? Bueno, la forma en que está pensada el uso de la taxonomía, al menos esta primera etapa, a diferencia de lo que ocurre en Europa, donde existe una normativa que hoy día exige, y que se ha ido perfeccionando, por cierto, pero que hoy día exige que las empresas reporten qué porcentaje de sus actividades están o no alineadas con la taxonomía. Hoy día, al menos en esta primera etapa de implementación, es algo que está en discusión. Yo diría, y es una conversación que está teniendo tanto desde Hacienda como de la CMF, que es probablemente la que tiene mayor potestad para exigir este tipo de reportes a las empresas. Entonces, al menos en el corto plazo, no es algo que se vea como que alguien tenga que obligatoriamente presentar información utilizando este instrumento, pero sí está pensado sobre todo para el sector financiero, para que los bancos y las distintas instituciones que invierten o incluso fondos de inversión, podríamos decir tal vez, asset managers, qué sé yo,
está pensado para que ellos puedan utilizar este marco y decir, ok, yo voy a invertir o voy a desarrollar determinados productos utilizando este marco, y eso es lo que yo le voy a exigir a mis clientes para poder efectivamente determinar las condiciones en las cuales yo voy a hacer este uso de estos instrumentos financieros. Entonces, hoy día, en esta primera etapa de implementación, está pensada sobre todo para eso, para que el sector financiero lo utilice como una referencia de cómo poder desarrollar más, que hoy día existe, pero desarrollar más aún este mercado de finanzas sostenibles. Perfecto. Luego Loreto Salas pregunta, que yo creo que esta pregunta también va para ti, Max, ¿por qué la taxonomía es solo para inversiones de carácter medioambiental y no cubre inversiones de carácter social? Es una buena pregunta. Hoy día, si mi memoria me falla, a nivel internacional, prácticamente todas las taxonomías que se han desarrollado, a nivel sobre todo como normativo, consideran en primera etapa solamente temas ambientales. Como beneficio, digamos, como beneficio adicional. Como yo estoy cumpliendo un objetivo, hoy día lo que se ha desarrollado a nivel internacional del mercado son taxonomías verdes. Hay algunas excepciones o algunas que han incorporado algunos elementos adicionales. Por ejemplo, en el caso de México, una de las primeras taxonomías que se desarrollaron en Latinoamérica fue la de Colombia y la de México. Y la de México sí incorporó algunos elementos adicionales respecto de presentar algunos indicadores que pudieran aportar al temas de desarrollo social, lo que tiene que ver con elementos de equidad de género, por ejemplo, o apoyo a grupos particulares. Eso no se estableció como un requisito mínimo, como un requisito obligatorio, pero en el fondo sí se presentó en esa taxonomía como elementos adicionales que uno pudiera incorporar a la hora de presentar un proyecto, por ejemplo, que busca este tipo de financiamiento. Yo entiendo, y aquí me puede quizás complementar un poco Elena, entiendo que a nivel europeo se estuvo trabajando, no sé si se sigue trabajando en desarrollar además una parte como de taxonomía social, pero entiendo que eso ha tomado más tiempo, es obviamente más complejo desarrollar indicadores y criterios específicos para ese tipo de elementos. Pero sí, al menos en primera instancia, la gran mayoría de los países ha desarrollado taxonomía solo enfocado en la parte verde. Dicho eso, dado que es un instrumento que existe para el mercado y sobre todo para el sector financiero, sí hoy día en el mercado existen muchas instituciones financieras que igualmente financian proyectos con este enfoque más social, que han financiado, por ejemplo, proyectos de lo que llaman como bonos de género o desarrollo de economías locales. Eh, Ahora, mientras no exista este marco más internacional, ahí en el fondo el sector financiero puede tanto definir sus propias reglas, tienen sus propios marcos de financiamiento y que establecen reglas mínimas que ellos establecen, y también se pueden valer quizás de alguna certificación o validación de terceros que evalúan este tipo de proyectos y que ayudan de alguna manera a dar un segundo grado de validez a que el proyecto efectivamente tiene un foco social importante. Entonces, hoy día en el mercado sí existe, pero a nivel normativo y a nivel de taxonomía todavía no lo hemos visto. Yo efectivamente, o sea, sí que comentaba que uno de los 4 elementos estructurales de la taxonomía dentro de la Unión Europea, además de tener que cumplir con uno, vamos, o garantizar que se hace una mejora respecto de uno de los objetivos medioambientales, el tema del DNSH, el tercer elemento está relacionado con el ámbito social, o sea, tienes también que garantizar unos estándares sociales mínimos, bueno, puede estar alineado con los principios rectores de la OCDE, o sea, los principios rectores de Naciones Unidas, las directrices de la OCDE, es decir, también sí que a nivel, es verdad que como está explicando Maximiliano, se centra lógicamente en un 90% de cuestiones ambientales, pero sí que introduce una cuestión social en el tercer elemento. Y luego, efectivamente, se están desarrollando criterios de taxonomía más desde el punto de vista social o laboral, que se diría aquí, ¿no? De cuestiones de esa índole, pero de hecho más bien ligados con el tema de la normativa de diligencia de vida, que no sé si ha llegado hasta allí, me imagino que sí, porque aquí generó bastante revuelo y que lo que venía a establecer era pues ciertas obligaciones de cerciorarte de cómo estaba tu cadena de suministro cumpliendo con cuestiones especialmente de índole laboral. Ahí se ponía mucho el foco en esa rama, con lo cual no tan ligado a la hora de la taxonomía, pero sí que se están implementando ciertas obligaciones más desde la perspectiva social, y por supuesto la taxonomía exige garantizar un mínimo a nivel laboral. Perfecto.
Luego, Elena, creo que esta pregunta es para ti. Javiera Duarte pregunta, ¿qué tan operativa ha resultado la aplicación de la taxonomía en las empresas? ¿Creen que sería útil avanzar hacia un modelo único de certificación o reporte que pueda ser reconocido por todas las instituciones en lugar de que cada una solicite información por separado? ¿Ven que esto facilitaría su implementación, especialmente para empresas pequeñas con menos capacidad técnica? Pues completamente de acuerdo. O sea, yo creo que al principio sí que hubo bastante incertidumbre. Yo creo que el hecho también de que empezaran exigiendo el reporte de la alineación con la taxonomía a través de la presentación del informe de sostenibilidad con las cuentas anuales, como estaba comentando Maximiliano, esa obligación aplica a las grandes empresas, con lo cual, pues aquí las empresas cotizadas de un gran tamaño han hecho un avance bastante importante sobre cómo, bueno, pues bajar al terreno práctico la alineación con los criterios de taxonomía, que sí que se basa mucho en certificación de terceras partes. Aquí hay algunas entidades certificadoras que están ayudando en esa tarea, pues por ejemplo, de certificar que se está alineado con el cumplimiento del principio de NSH, no causar un perjuicio significativo a ninguno de los 6 objetivos medioambientales. Y bueno, todavía se está trabajando con la Entidad Nacional de Acreditación en buscar pues unos parámetros de certificación como más oficiales, pero sí que está ayudando bastante, porque al margen de esa labor que han hecho las grandes empresas aquí, las cotizadas, etcétera, a la hora de reportar con las cuentas anuales, claro, yo me he encontrado con muchos casos de pequeñas o medianas empresas que querían acceder a financiación pública, subvenciones o ayudas públicas, donde también se ha exigido el cumplimiento de este tipo de criterios, y no tenían manera de saber cómo podían demostrarlo, ¿no? Porque los reglamentos son muy complejos técnicamente. Yo, sobre todo la parte de los criterios técnicos de selección, tienes que ir como, bueno, pues desgranando el cumplimiento de ciertos criterios técnicos, que es complejo, y sí que hay aquí, por lo menos en España, hay ya entidades de acreditación que están prestando ese servicio de certificar el cumplimiento o la alineación con el principio del DNSH, por ejemplo, y está ayudando bastante. Luego, Loreto Salas pregunta, y creo que Verónica nos puede ayudar respondiendo a esta pregunta. En términos generales, yo sé que ya Max dio ejemplos de cómo determinar si una contribución es sustancial y lo mismo con el daño significativo, pero podríamos ahondar en ese tema. Cómo se determina, pregunta Loreto, qué es significativo o qué es una contribución sustancial? Súper buena pregunta. Acá creo que es clave lo que mencionó Max en estos talleres de implementación, porque si bien se establecen algunos criterios comunes en la temas, hay una serie de criterios específicos regulados por actividad económica elegible que establece, dependiendo de la actividad, cuál va a ser el criterio que se va a considerar para efectos de si cumple o no con esta regla mínima de contribución sustancial. Tenemos casos específicos de actividades, por ejemplo, que son intensivas en emisiones de gases o de dióxido de carbono, tienen a su vez algunos requisitos específicos, dependiendo de la actividad. Existen reglas comunes, como decía, que sí son más transversales. Recordemos que son solo 2 los objetivos medioambientales que hoy día se están considerando en esta versión de la TEMAS, que tienen que ver con la mitigación del cambio climático y la adaptación del cambio climático. Respecto de la mitigación del cambio climático, hay que fijarse en los criterios y requisitos específicos regulados por la actividad económica elegible, ¿ya? Hay criterios comunes que se refieren a las medidas de adaptación al cambio climático, y en ese sentido se distinguen 2 principalmente. Una que tiene que ver con la contribución de la actividad económica a la resiliencia climática, ¿ya? Con medidas de adaptación. Se ponen algunos ejemplos, como por ejemplo la utilización de distintas fuentes de agua, la reutilización de aguas grises, por ejemplo, o tener construcciones que son resistentes a inundaciones o fenómenos meteorológicos extremos, que los estamos viendo cada vez más frecuentes. O, por ejemplo, la producción de energía renovable para el consumo propio. Son elementos que se consideran acá, y como decía Max, existe una serie de normativas o estándares que están a nivel internacional o que ya los está tomando la industria hace varios años, que a la vez son considerados en la TEMAS para efectos de verificar si se cumplen o no los criterios. Y hay otros que tienen que ver con cumplimiento normativo.
en esta materia, que es, por ejemplo, si es que la actividad en materia climática y de adaptación se enfrenta a alguna amenaza climática, se identifique adecuadamente cuáles son esas amenazas y cuáles son las medidas que se están tomando para abordar esas amenazas. Para la identificación de ese tipo de elementos, se menciona en la temas el ejercicio que ya hizo el Ministerio de Medio Ambiente con la identificación de los riesgos y las amenazas climáticas, dependiendo del lugar donde se desarrolla la actividad económica, que es esta aplicación del explorador de amenazas climáticas o ARCLIM que desarrolló el Ministerio de Medio Ambiente. Y luego, cómo abordar las medidas específicas para responder a esas amenazas. Nos vamos un poco a la regulación que existe. Entonces, si es que la actividad requiere ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental, tiene que tener una RCA aprobada que establezca las medidas de mitigación, compensación, reparación, en el caso que sea un estudio de impacto ambiental, por ejemplo, o las medidas adicionales que se establezcan en el caso de una declaración de impacto ambiental. Y respecto a las actividades que no requieren ingresar, obviamente no hay un requisito adicional. Como mencionaba, no es una norma jurídica que establezca obligaciones adicionales o distintas a las que están en la ley. Por lo tanto, si es que, de acuerdo a la ley 19.300, no requiere ingresar al sistema de evaluación ambiental, eso no requiere para cumplir con o alinearse con las demás, sino que podría tener, por ejemplo, una consulta de pertinencia, pero eso se deja incluso a la voluntad de la empresa. Si la empresa no quiere o considera que tiene los argumentos y el respaldo técnico suficiente para determinar que la actividad no requiere ingresar al sistema de evaluación ambiental, eso es suficiente. Como decía, es un tema que está recién implementándose en Chile. Hay que prestar mucha atención a estos talleres que se van a realizar para cada actividad regulada. Yo sugeriría que se participen o puedan participar activamente en esos talleres para hacer la bajada más detallada, porque, claro, tenemos un documento extenso hasta el momento que aborda distintas materias, hace referencia a distintas regulaciones internacionales, pero quizás todavía no está tan claro cómo se va a implementar en la práctica. Esa sería una visión un poco general. Perfecto. Y hablando un poco de la práctica, Loreto Salas pregunta, ¿qué pasa si una empresa declara una actividad que cumple todos los requisitos, pero en otra de sus operaciones sí genera perjuicio medioambiental? ¿El análisis se debe realizar a nivel consolidado de la empresa y todas sus operaciones o por cada una de sus actividades? Quizás, Elena, acá nos puedes contar tú cómo ha sido la experiencia europea, eh, que ya están implementando la taxonomía. Sí, bueno, pues esto ha sido un camino que ha ido poco a poco, ¿no? Como estaba diciendo al principio. O sea, es cierto que inicialmente cuando surge la taxonomía aquí, como contaba y ha explicado también Maximiliano, se circunscribía las obligaciones de divulgación, especialmente de entidades de crédito. Luego con el tiempo ha ido avanzando hasta tal punto de que se ha incluido esa necesidad de, bueno, pues de comunicar o de informar sobre el porcentaje concreto de alineación con la taxonomía para las entidades que tienen que presentar el informe de sostenibilidad o el informe de información no financiera junto con las cuentas anuales. Y a día de hoy, pues, o sea, estas entidades sí que ya están preparando, o sea, o presentando esa información sobre sostenibilidad y alineación con la taxonomía junto con sus cuentas anuales de manera recurrente, con lo cual yo creo que aquí ya sí que se trabaja de una manera bastante solvente. Eso también ha ayudado a la hora de definir los criterios que se utilizan por las entidades financieras. Pero yo diría que aquí ya sí que estamos plenamente trabajando con la aplicación de criterios de taxonomía, tanto en reporte de grandes compañías como en lo que sería la implementación luego de cara a entender que una financiación es o no sostenible. Como decía, sí que me consta que es muy apoyado en entidades certificadoras externas con el apoyo pues, para determinar exactamente cómo tiene que hacerse ese reporte. Yo sí que además voy a aprovechar yo si puedo para hacer una pregunta que me ha surgido a la vista de cómo se está implementando la taxonomía en Chile, porque yo he mencionado que en Europa hay 4 elementos, ¿no? Y el último era el tema de los criterios técnicos que va vinculado a actividad por actividad. Esto significa que cada actividad tiene sus propios criterios para entender si está o no alineada con la taxonomía. Yo mencionaba que los criterios técnicos se han establecido por grupo de actividades, pues, por ejemplo, la energía, la industria manufacturera,
energía, gestión de residuos, agricultura, o sea, bueno, hay más de 100 actividades elegibles en grandes grupos en los que se agrupan y cada una tiene una serie de criterios técnicos que resultan de aplicación. No sé ahí si esto está funcionando igual o se prevé que funcione igual en Chile, o sea, porque por ahora hemos mencionado, ¿no?, los objetivos medioambientales, el DNSH y también ese alineamiento con criterios sostenibles, pero ¿va a haber criterios técnicos diferenciados por actividad? Sí, efectivamente para cada una de las actividades, para cumplir sobre todo con los objetivos de mitigación y adaptación, existen criterios técnicos específicos. Que de hecho por ahí había alguna pregunta respecto al ejemplo que yo di de las hidroeléctricas, por ejemplo. Claro, para ese tipo de actividades, solo por dar un ejemplo, se establece como alguno de los criterios técnicos o umbrales a cumplir que la central eléctrica sea una central de pasada, que tenga una densidad específica de potencia y lo más importante para cumplir con el criterio de mitigación, se establece que tenga en un análisis de ciclo de vida, esto es súper específico, muy técnico, pero en ese ciclo de vida de las emisiones, que cumpla un umbral de no pasar los 100 gramos de CO2 por kilowatt, por ejemplo. Que ese entiendo que creo que es el mismo que se utilizó en Europa, porque está alineado como al compromiso Net Zero de Europa. Entonces, ese tipo de umbrales muy específicos se establecen efectivamente por distintos tipos de actividad. Hay otras actividades, por ejemplo, lo que es minería, que es un poco como la innovación que nosotros tenemos. También para cumplir con el objetivo de mitigación de cambio climático, se establece que las actividades sobre 50 toneladas de producto fino producido al año, la actividad minera o el proyecto minero tiene que tener compromisos de reducción de al menos 50% de emisiones alcance 1 y 2 al 2030. Y luego hay un compromiso de adicionalmente ojalá reducir el 70% al 2050. Entonces, ese es el tipo de umbrales muy específicos que establece para la actividad y tú tienes que demostrar que en el fondo tienes las medidas implementadas y los compromisos establecidos para que tú puedas decir que efectivamente está alineado con la taxonomía, solo por dar un par de ejemplos. Lamentablemente, por razones de tiempo, tenemos que ir cerrando. Muy interesante todas las presentaciones y preguntas. Y gracias a todos por sus preguntas. Nos preguntaron también por ahí si se va a grabar y compartir la sesión. Así es. Así que pueden volver a escuchar o hacernos preguntas en forma personal si es que algunas no se alcanzaron a responder. Muchas gracias por acompañarnos hoy y por supuesto a nuestros panelistas, Elena, Max y Vero, por su valioso aporte. Esperamos que esta instancia haya sido útil para comprender el mejor escenario actual y futuro de la taxonomía tanto en Chile como en Europa. Y les recordamos que pueden revisar más información en nuestras redes y estar atentos a futuras actividades que realicemos, tanto Cariola como Forbis Masters y Gómez Acevedo y Pombo, que como dije al principio son 3 firmas muy comprometidas con la sustentabilidad y el impacto empresarial. Así que muchas gracias y que todos tengan un excelente día y Elena, buenas noches. Que estén bien. Tardes. Muchas Chao. gracias. Muchas Un gracias a placer, todos. hasta Estén bien. luego. Chao. Gracias.